No sé en qué momento mi casa dejó de ser un hogar. Tal vez cuando los silencios empezaron a pesar más que las palabras. O cuando dejé de mirar al cielo porque sabía que el sol no me iba a calentar igual. Hubo una época en que cada día parecía el mismo. Joaquín salía temprano a trabajar al campo, yo me quedaba a lavar, cocinar, cuidar a los niños, y esperar a que regresara de buen humor. Esa era mi oración diaria, que regresara de buen humor. Si lo hacía, podía respirar tranquila. Si no, era mejor que los niños se durmieran temprano. Toñito solía esconderse detrás de la cortina cuando oía la voz de su padre. María se hacía la dormida. Y yo fingía que todo estaba bien, que las lágrimas eran por el humo del comal. No sé cuántas veces recé pidiéndole a Dios que él cambiara. Pero con el tiempo entendí que Dios no cambia a la gente a la fuerza. El que no quiere ver su sombra, vive abrazado de ella toda la vida. Y Joaquín no quería verse. Hubo un día que no olvido. Era un domingo. Él había tomado desde temprano, y yo, cansada, decidí no discutir. Pero dijo algo que me partió en dos. Me llamó inútil. Y yo le contesté. Fue la primera vez que levanté la voz. No recuerdo bien qué dije, solo recuerdo el golpe, el sonido seco, el sabor a sangre, el miedo de mis hijos llorando. Esa noche dormí en el suelo, abrazando a mis niños. Sentí frío, hambre y vergüenza. Pero más que nada, sentí algo nuevo, rabia. No contra él, sino contra mí misma por seguir allí. Al día siguiente, cuando él se fue al trabajo, saqué la carta del ropero. La abrí. La leí completa por primera vez. Era como mirarme en un espejo que no mentía. Y lloré. Lloré como nunca. Mojé tanto el papel que las letras se corrieron. Quedó manchado, amarillento, como si el dolor también se oxidara con el tiempo. Desde entonces, esa carta fue mi refugio. Cada vez que el miedo me apretaba el pecho, la sacaba y la leía. No porque me hiciera sentir mejor, sino porque me recordaba que todavía era una persona, que existía. Era mi manera de decirme, aquí estoy, Teresa. Sigues viva. María cumplió 15 años cuando las cosas comenzaron a cambiar. Joaquín ya no era joven. Bebía más, trabajaba menos. Los hijos se volvían adultos y el miedo ya no era tan fácil de imponer. Mi hija empezó a enfrentarlo. No le hables así a mamá, le decía. Y cada vez que la oía, mi corazón se encogía entre orgullo y temor. Me daba miedo que la lastimara, pero también me daba esperanza. Porque en su voz, fuerte y decidida, estaba lo que yo nunca tuve, valor. Un día, Joaquín se enfermó. El hígado, dijeron los doctores. Fue rápido. En cuestión de meses, su cuerpo se apagó como una vela gastada. Yo lo cuidé. No por amor, sino porque no supe hacer otra cosa. Le limpiaba la frente, le daba sus medicinas, y en las noches lo oía llorar. No pedía perdón. Solo lloraba. Y en ese llanto entendí algo. Él también tenía miedo. No del castigo, sino de lo que venía después. Cuando murió, sentí un vacío raro. No fue tristeza, fue alivio con culpa. Como si por fin pudiera respirar, pero sin saber si tenía derecho a hacerlo. Me vestí de negro, como dictaban las costumbres, y guardé luto un año. Pero dentro de mí, el luto había terminado mucho antes. María se casó poco después. Toñito se fue al norte, a buscar trabajo. La casa se quedó grande. Y el silencio, volvió, pero ya no dolía igual. Ahora era un silencio mío. Propio. Pacífico. A veces la sacaba, la ponía sobre la mesa y me quedaba viéndola. Ya casi no se leía. Las letras se habían borrado, como las cicatrices de mi alma. Pero seguía ahí, amarilla, frágil, viva. Como yo. A veces me preguntaba si debía destruirla. Si al hacerlo, se iría también todo lo que sufrí. Pero no pude. Porque esa carta era mi historia. Era la prueba de que existí más allá del dolor. Con el tiempo, aprendí a vivir sin miedo. Empecé a reír de nuevo, a cocinar sin sentir que el sonido del cuchillo me asustaría. Descubrí que el aire huele distinto cuando ya no hay temor en casa. Y supe que era hora de perdonarme. No a él. A mí. Por haber callado tanto tiempo. Por haber creído que merecía el dolor.
Y ese perdón me devolvió la vida. Mis nietos dicen que soy fuerte. No saben que la fuerza no viene de los músculos ni de la edad. Viene de sobrevivir cuando nadie creía que lo harías. Viene de volver a mirar el amanecer sin miedo. Esta carta, la que tengo aquí, fue escrita con lágrimas, con silencio y con un amor que no supo cuidarse. Nunca la envié, pero un día, alguien la encontrará. Y cuando eso pase, tal vez mi voz vuelva a escucharse. No sé en qué momento mi casa dejó de ser un hogar. Tal vez cuando los silencios empezaron a pesar más que las palabras. O cuando dejé de mirar al cielo porque sabía que el sol no me iba a calentar igual. Hubo una época en que cada día parecía el mismo. Joaquín salía temprano a trabajar al campo, yo me quedaba a lavar, cocinar, cuidar a los niños, y esperar a que regresara de buen humor. Esa era mi oración diaria, que regresara de buen humor. Si lo hacía, podía respirar tranquila. Si no, era mejor que los niños se durmieran temprano. Toñito solía esconderse detrás de la cortina cuando oía la voz de su padre. María se hacía la dormida. Y yo fingía que todo estaba bien, que las lágrimas eran por el humo del comal. No sé cuántas veces recé pidiéndole a Dios que él cambiara. Pero con el tiempo entendí que Dios no cambia a la gente a la fuerza. El que no quiere ver su sombra, vive abrazado de ella toda la vida. Y Joaquín no quería verse. Hubo un día que no olvido. Era un domingo. Él había tomado desde temprano, y yo, cansada, decidí no discutir. Pero dijo algo que me partió en dos. Me llamó inútil. Y yo le contesté. Fue la primera vez que levanté la voz. No recuerdo bien qué dije, solo recuerdo el golpe, el sonido seco, el sabor a sangre, el miedo de mis hijos llorando. Esa noche dormí en el suelo, abrazando a mis niños. Sentí frío, hambre y vergüenza. Pero más que nada, sentí algo nuevo, rabia. No contra él, sino contra mí misma por seguir allí. Al día siguiente, cuando él se fue al trabajo, saqué la carta del ropero. La abrí. La leí completa por primera vez. Era como mirarme en un espejo que no mentía. Y lloré. Lloré como nunca. Mojé tanto el papel que las letras se corrieron. Quedó manchado, amarillento, como si el dolor también se oxidara con el tiempo. Desde entonces, esa carta fue mi refugio. Cada vez que el miedo me apretaba el pecho, la sacaba y la leía. No porque me hiciera sentir mejor, sino porque me recordaba que todavía era una persona, que existía. Era mi manera de decirme, aquí estoy, Teresa. Sigues viva. María cumplió 15 años cuando las cosas comenzaron a cambiar. Joaquín ya no era joven. Bebía más, trabajaba menos. Los hijos se volvían adultos y el miedo ya no era tan fácil de imponer. Mi hija empezó a enfrentarlo. No le hables así a mamá, le decía. Y cada vez que la oía, mi corazón se encogía entre orgullo y temor. Me daba miedo que la lastimara, pero también me daba esperanza. Porque en su voz, fuerte y decidida, estaba lo que yo nunca tuve, valor. Un día, Joaquín se enfermó. El hígado, dijeron los doctores. Fue rápido. En cuestión de meses, su cuerpo se apagó como una vela gastada. Yo lo cuidé. No por amor, sino porque no supe hacer otra cosa. Le limpiaba la frente, le daba sus medicinas, y en las noches lo oía llorar. No pedía perdón. Solo lloraba. Y en ese llanto entendí algo. Él también tenía miedo. No del castigo, sino de lo que venía después. Cuando murió, sentí un vacío raro. No fue tristeza, fue alivio con culpa. Como si por fin pudiera respirar, pero sin saber si tenía derecho a hacerlo. Me vestí de negro, como dictaban las costumbres, y guardé luto un año. Pero dentro de mí, el luto había terminado mucho antes. María se casó poco después. Toñito se fue al norte, a buscar trabajo. La casa se quedó grande. Y el silencio, volvió, pero ya no dolía igual. Ahora era un silencio mío. Propio. Pacífico. A veces la sacaba, la ponía sobre la mesa y me quedaba viéndola. Ya casi no se leía. Las letras se habían borrado, como las cicatrices de mi alma. Pero seguía ahí, amarilla, frágil, viva. Como yo. A veces me preguntaba si debía destruirla. Si al hacerlo,
se iría también todo lo que sufrí. Pero no pude. Porque esa carta era mi historia. Era la prueba de que existí más allá del dolor. Con el tiempo, aprendí a vivir sin miedo. Empecé a reír de nuevo, a cocinar sin sentir que el sonido del cuchillo me asustaría. Descubrí que el aire huele distinto cuando ya no hay temor en casa. Y supe que era hora de perdonarme. No a él. A mí. Por haber callado tanto tiempo. Por haber creído que merecía el dolor. Y ese perdón me devolvió la vida. Mis nietos dicen que soy fuerte. No saben que la fuerza no viene de los músculos ni de la edad. Viene de sobrevivir cuando nadie creía que lo harías. Viene de volver a mirar el amanecer sin miedo. Esta carta, la que tengo aquí, fue escrita con lágrimas, con silencio y con un amor que no supo cuidarse. Nunca la envié. Pero un día, alguien la encontrará. Y cuando eso pase, tal vez mi voz vuelva a escucharse. Hay cosas que se aprenden solo con los años. Por ejemplo, que la soledad no siempre es enemiga. A veces es refugio, a veces es maestra. Y en mi caso, fue ambas cosas. Después de que Joaquín se fue, así digo yo, se fue, porque la palabra murió todavía me cuesta, me tomó tiempo volver a ser yo. No sabía quién era sin miedo. No sabía qué hacer con tanto silencio en la casa. Me despertaba temprano, por costumbre, esperando escuchar sus pasos, sus gritos. Y cuando no llegaban, me quedaba quieta, escuchando el canto de los gallos y el sonido del viento entre las ventanas. Fue extraño, como si la vida me estuviera devolviendo poco a poco el aire que me había quitado. Empecé a tejer, a cuidar plantas, a hornear pan para vender en el barrio. Y cada vez que alguien me agradecía, sentía que recuperaba un pedacito de mí. Porque durante años me hicieron creer que no servía para nada. Pero descubrí que mis manos podían crear cosas bonitas, no solo lavar o curar golpes. María venía a visitarme con sus hijos. Ellos corrían por la casa, reían, llenaban los rincones de ruido, y ese ruido era como música para mí. Me abrazaban sin miedo, me decían abuela Tere, y cada beso suyo era una forma de curar el pasado. Pero aún así, la carta seguía ahí, doblada, escondida en el mismo lugar, dentro de mi ropero, entre las mantas viejas. A veces me preguntaba por qué no la tiraba. Tal vez porque era el único testigo de lo que viví. Un pedazo de papel que sabía más de mí que cualquier persona. A veces me sentaba frente al espejo y me preguntaba, ¿por qué nunca hablaste, Teresa? Y la respuesta era siempre la misma, porque nadie habría creído. En aquellos años, una mujer que decía mi marido me pega era señalada, no por él, sino por todos. Algo habrás hecho, te decían. Un hombre no se enoja por nada, murmuraban. Así que una aprendía a tragar el dolor con el desayuno, a sonreír en la misa, y a fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. El silencio. Ese silencio que me acompañó tanto tiempo, se volvió un eco. Ya no me dolía, pero me seguía. En cada sombra, en cada noche de lluvia. Me recordaba que hubo una parte de mi vida que nadie conocía. Y que, aunque lo intentara, no podía enterrar. Con los años, aprendí a perdonar sin olvidar. Perdón no es excusar lo que te hicieron. Es dejar de cargarlo en los hombros. Y un día, sin pensarlo, entendí que ya no le tenía miedo a su recuerdo. Que podía pronunciar su nombre sin que me temblaran las manos. Que había sobrevivido. A veces, las vecinas me decían, Doña Teresa, ¿cómo le hace para estar tan tranquila? Y yo solo sonreía. Porque ¿cómo explicarles que la paz no llega de golpe? Llega en pedacitos, en tardes de sol, en panés recién horneados, en abrazos de nietos. Llega cuando dejas de tener miedo de tus propios recuerdos. Y sin embargo, aunque vivía en calma, había algo que me inquietaba. Una sensación, como si mi historia no estuviera completa. Como si algo dentro de mí esperara ser escuchado, aunque ya no doliera. Un día, abrí el ropero para guardar ropa de invierno y la encontré. Había pasado tanto tiempo que el sobre ya estaba quebradizo, casi a punto de deshacerse. La abrí con cuidado y leí unas pocas palabras, las únicas que aún se entendían. Si algún día alguien encuentra esta carta, que sepa que yo amé, pero también tuve miedo. Y que el miedo no me quitó las ganas de vivir. Me quedé mirando esas líneas. Eran tan simples, pero decían tanto.
Y pensé, tal vez no era necesario que yo la enviara. Tal vez la carta estaba esperando otro momento, otra voz. Fue entonces cuando mi nieta, Ana, vino a quedarse unos días conmigo. Tenía 15 años, la misma edad que yo cuando creí en promesas vacías. Curiosa, risueña, con esa inocencia que una no quiere que el mundo le quite. Un día, mientras yo cocinaba, la vi entrar a mi cuarto. No me di cuenta de que había dejado el ropero abierto. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó. Yo me giré, y la vi sosteniendo la carta. Él sobretemblaba en sus manos jóvenes, como si la historia le pesara sin saber por qué. «Es solo una carta vieja, mija», le dije, tratando de sonreír. Pero en ese momento supe que el silencio estaba por terminar. «¿Puedo leerla?». Quise decir que no. Pero algo dentro de mí, una voz chiquita, olvidada, me dijo, «Es hora». Y solo asentí. En ese momento, sentí que los años se desmoronaban, que mi juventud regresaba, que la mujer asustada que fui por fin podía respirar. No dije nada. Solo la escuché. Mientras Ana leía en voz alta mis palabras de hace más de 40 años, la casa se llenó de una paz extraña. No era tristeza. Era alivio. Cada frase, cada lágrima, era como abrir las ventanas después de una tormenta larga. Mis hijos, que estaban en la sala, se acercaron. Y sin decir nada, me abrazaron. Nadie preguntó nada. Nadie juzgó. Solo hubo silencio, pero era un silencio distinto. Era el silencio de la comprensión, de la ternura, del perdón. Ella sonríe con los ojos cerrados. La luz del atardecer baña la habitación. Y ahí entendí que el miedo solo muere cuando alguien más lo nombra contigo. Que a veces no necesitas justicia, solo que te crean. Que te abracen. Que te digan, no estuviste sola, abuela. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que mi voz valía algo. Esa noche dormí tranquila. No por cansancio, sino por paz. Porque al fin, mi carta había sido leída. Y mi alma, después de tantos años, descansaba. Esa noche dormí, como no dormía desde que era muchacha. El silencio ya no pesaba, ya no dolía. Era un silencio bueno, de esos que abrazan. Desperté temprano, con el sol colándose por las cortinas, y me quedé mirando el techo, pensando. Así se siente cuando una deja de tener miedo. A veces pienso que la vida es como un cuaderno lleno de tachaduras. Uno escribe con ilusión, borra con lágrimas, y vuelve a escribir con esperanza. Lo importante no es lo que se borra, sino lo que se vuelve a escribir después. Esa mañana, mientras el café hervía, me senté a escribir otra carta. Pero esta vez, no era para nadie más. Era para mí. Querida Teresa, te tomó toda una vida entenderlo, pero nunca fuiste débil. No fuiste cobarde por callar, ni culpable por quedarte. Solo eras una mujer que creía en el amor y que no sabía que el amor nunca debe doler. Te mereces descanso. Te mereces ternura. Te mereces que te escuchen. Terminé la carta y la dejé sobre la mesa, al lado de la vieja. 2 cartas, una escrita en el miedo, y la otra, en la libertad. 2 versiones de mí. 2 mujeres separadas por el tiempo, unidas por la esperanza. Ana seguía en la casa, ayudándome con las flores, riendo por cualquier cosa. Cada vez que la veía, sentía que el mundo sí podía cambiar. Que las mujeres de hoy ya no tienen que esconder sus lágrimas ni pedir permiso para hablar. Que los silencios que yo cargué, ellas los están rompiendo. Y eso me da fuerza, ¿sabes? Saber que mi historia, por triste que haya sido, no fue en vano. Que sirvió para que las que vienen detrás caminen sin miedo. Una tarde, Ana me pidió algo que me sorprendió. Abuela, quiero escribir tu historia, me dijo. ¿La mía? ¿Y para qué? Le pregunté riendo. Porque hay muchas Terices que todavía no se atreven a hablar. Y si tú lo haces, ellas van a saber que no están solas. En ese momento, entendí que mi voz ya no me pertenecía solo a mí. Que cuando una mujer rompe su silencio, le abre el camino a muchas otras. Que mi historia, por fin, tenía un propósito. Si estás escuchando esto, si alguna vez te sentiste pequeña, si pensaste que no valías nada, o si creíste que no podías salir adelante, te hablo a ti. No hay oscuridad que dure para siempre.
Y no hay miedo que no se derrita cuando alguien te escucha con amor. A veces solo se necesita una persona que te diga, yo te creo. Yo tuve que esperar 50 años para decirlo. Pero tú no tienes que esperar tanto. Habla. Cuéntalo. No para que te tengan lástima, sino para que te devuelvas la paz. Esa cajita era un regalo de mi madre. Y pensé que ahí, entre recuerdos, mis palabras descansarían seguras. No escondidas, sino a salvo. Porque hay una gran diferencia entre callar y sanar. Los días pasan más lentos ahora. Mis manos tiemblan, pero todavía puedo tejer, cocinar, abrazar. Y cada vez que lo hago, siento que Joaquín ya no me duele. Que su sombra se desvaneció en la luz del perdón. No lo odio, ¿sabes? Le tuve miedo, sí. Pero ya no le deseo mal. Porque entendí que el odio también te ata. Y yo, ya aprendí a ser libre. Ahora, cuando cae la tarde y el cielo se pinta de naranja, me gusta pensar que mi madre me ve desde allá arriba. Que está orgullosa de la mujer que me volví, de los silencios que rompí, y de las heridas que convertí en historias. Y cada vez que Ana me pide que le cuente una anécdota, le digo, te voy a contar de cuando la abuela aprendió a volar, sin alas, pero con alma. Porque sí, hija, una puede tener el corazón lleno de grietas, pero todavía puede florecer. Una puede haber conocido la oscuridad, pero aún así, brillar. Y si algo quiero dejar en este mundo, es eso. La certeza de que siempre hay una segunda vida esperando. Después del miedo. Mi nombre es Teresa Aguilar. Y esta fue mi carta al silencio. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para hablar. Porque cuando una mujer rompe su silencio, no solo se libera a sí misma, también libera a las que vienen detrás.